Bendiciones. Amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta tarde pues tenemos, como siempre, tenemos palabra del Señor y hoy tenemos un tema especial, amados. Se llama tiempos de recreación y vamos a estar en Isaías capítulo 58. Así es que le invitamos, si usted tiene su Biblia, vamos a comenzar. Vamos a la palabra del Señor. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. 13 y 14. Oiga bien, por favor. Hoy Dios va a hablar a nuestro corazoncito. Dice así. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a Amén. orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, te suplicamos que nos bendigas con tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando a nuestro corazón. Ponemos todo nuestro entendimiento en tus manos, de verdad, Señor, háblanos al corazón, enséñanos, Padre, toma control de este momento, toma control del corazón de mis hermanos y que podamos aprender todos juntos, porque tú eres el Rey y en verdad, Señor, tú eres nuestro reposo. Gracias Dios, Amén. gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Bien, mis queridos hermanos, desde el principio de la creación, Dios, y Él nos mostró con su ejemplo, Dios en 6 días creó todas las cosas. En el sexto día creó al hombre y en el séptimo Él reposó. Entonces, a partir de ahí, Él ordenó a todo el mundo que tomaran un día para descansar, para reposar. Y no era solamente para reposar, sino que era un tiempo apartado, si bien es cierto, reposaban, pero era un tiempo para dedicárselo al Señor. O sea que tenía dos objetivos. Número uno, parar las labores, ¿verdad? Porque es necesario, el cuerpo necesita descansar, la mente necesita distraerse. Eso está comprobadísimo. Si usted solo es trabajo, 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 en algún momento su mente, su cuerpo lo va a resentir porque no somos máquinas, no estamos hechos para trabajar y trabajar sin descansar, sino que Dios nos hizo para que al menos un día de la semana usted pueda descansar. Pero ese descanso sirve para que usted le dedique un día completo, santifique un día para poder estar en la casa del Señor, para tener un tiempo de adoración. Si bien es cierto, en la ley, Dios había ordenado que fuera el sabbat, el día sábado. Entonces, pero venido Cristo, habiendo enseñado Cristo y que Él enseñó que Él era Señor inclusive del día sábado y nos mostró y luego Pablo nos enseña que nosotros ya no estamos bajo la ley y por el contrario, los primeros cristianos llamaban el día del Señor al día domingo, no al día sábado, y entonces, y lo llamaban el primer día de la semana porque es el día sábado que nuestro Señor resucitó, es decir, que cambió la idea del descanso, ya no era el sabbat, sino que los cristianos comenzaron a observar el día domingo como día del Señor, porque era el día más importante para nosotros, porque nos recordaba el día que el Señor resucitó venciendo la muerte. Entonces Dios desea que nosotros tengamos 6 días, hagamos en 6 días nuestras labores y un día a la semana nuestras labores deben parar
pero no solamente para descansar o irme a pasear y hacer todo lo que a mí me da la gana, sino que tener un tiempo para poderme congregar, poderme dedicárselo al Señor. Eso es el orden que Dios ha dejado y que sigue teniendo efecto en nuestra vida aún como creyentes. Ya no el sábado, sino que el domingo, o al menos, amados hermanos, como cristianos, como ya no estamos bajo la ley, bajo ningún tipo de ritual y bajo ningún tipo de norma, usted tiene que apartar un día a la semana, el que sea, para que usted pueda descansar y para dedicárselo al Señor. Alguien me decía, pastor, pero todos los días hay que dedicárselo al Señor. Tiene toda la razón, pero al menos un día hay que dedicárselo de todo corazón a Él. Así como nosotros dedicamos 6 días a nuestras ocupaciones, a tener ingresos, a hacer lo que tenemos que hacer para llevar el pan a la casa, pues es necesario que también dediquemos un día para llevar ese pan, ese alimento a nuestra alma y ese descanso a nuestro cuerpo y ese momento de adoración que tenemos como creyentes. Por eso es que este domingo le espero acá en nuestra casa, que también es su casa, para que adoremos al Señor de nuevo juntos en un servicio presencial. No se lo vaya a perder, por favor. Así es que, amados hermanos, un tiempo para el Señor, un tiempo para recrearnos, un tiempo para enriquecernos en el Señor. Eso fue lo que el Señor ordenó. Y fíjense que trae una consecuencia, trae una bendición. Porque dice, el versículo 13, se lo vuelvo a leer: si retrajeres del día de reposo tu pie, es decir, si dejas de hacer la obra que estabas haciendo, de hacer tu voluntad en mi día santo, o sea, si tú dejas de hacer tu voluntad y haces la mía, por supuesto, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, es decir, no vas a hacer lo que tú quieras en ese día, sino que vas a tomarlo para adorarme, dice el versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová. O sea, la obediencia nos lleva a nosotros a encontrarle el gozo, la alegría a servir al Señor. Y entonces mire la consecuencia: y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Es decir, vas a crecer, vas a desarrollarte cuando seas obediente y honres mi palabra y honres mis mandamientos. Y después dice, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Es decir, te voy a cumplir todas mis promesas si tú obedeces. Y después dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén, así es. Y Dios, desde el principio de la creación, como tú decías, nos ha dado tiempos de recreación y Él en su divina misericordia hizo como Dios nos da para recrearnos como primer punto y lo hizo desde el principio haciendo el día y la noche. Y eso Amén. lo podemos ver en Génesis 1, 3, 5, que nos dice así, se lo voy a leer a continuación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Desde ahí el Señor nos fue haciendo las separaciones para que nosotros podamos programarnos, podamos hacer horarios no solo para trabajar, sino que también para esparcirnos con nuestra familia, con nuestros hijos y tener momentos de refrigerio. Inclusive en los trabajos no podemos trabajar las 8 horas laborales continuas. Necesitamos, y la ley lo dice, que tenemos derecho a un break y a una hora de comida. Asimismo, el Señor, en su infinita misericordia, Él desde que la creación, Él tuvo esa previsión para darnos el día y la noche para que descansemos. Y esto es, así estamos hechos. De tal manera que escuchaba yo la otra vez un doctor y hablaba de que en la oscuridad,
¿verdad? En la oscuridad el cuerpo expulsa, es una hormona, ¿verdad? Se llama melatonina, ¿sí se llama? Melatonina, sí. Melatonina. Y eso hace que nosotros podamos descansar y nuestro cuerpo entre en un estado de restauración de su propio cuerpo. Es decir, que Dios nos hizo de esa manera para que tengamos tiempo de reposo, para que nuestro cuerpo se restablezca. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros no respetamos ese tiempo, nuestro cuerpo se golpea. Se golpea y por eso es que sufrimos tantas enfermedades. Inclusive es una forma de enseñarle también a nuestros hijos, principalmente con estos tiempos tan adversos y con toda la pandemia que los muchachos se han distorsionado porque se levantan tarde, porque se acuestan ya de madrugada. Entonces nosotros tenemos que enseñarle cómo el Señor para eso hizo el día y la noche. Además, nuestro cuerpo está hecho para la noche, como decía el pastor, segregar ciertas hormonas que nos producen descanso, a los jóvenes les produce su crecimiento, que es en las horas de la noche. Entonces, el Señor nos ha dado todo de acuerdo a su creación. ¿Y qué necesitamos nosotros para no padecer de enfermedades, para que nos vaya bien? Llevar esa secuencia y no perder ese ritmo que nos da la vida y que ha dado el Señor desde el inicio de su creación. Y fíjense que pareciera tonto lo que estamos hablando. Ay, ¿por qué están hablando eso? Mire, hermano, cuando usted no duerme su tiempo, estaban hablando los especialistas que al menos usted tiene que dormir de 7 a 8 horas para que su cuerpo se restablezca. Y eso hace que usted expulse toxinas, que usted pueda dormir, que pueda descansar y pueda ser más eficiente al siguiente día. Veo que los padres de este tiempo han cometido un tremendo error y más en este tiempo de pandemia. Dejan que sus hijos se duerman hasta entradas horas de la noche y los dejan quedarse a la 1, 2, 3 de la mañana en sus juegos de video con internet. Los papás se van, ay, que se quede este niño o esta niña y los niños se quedan. Pensemos que no se quedan haciendo nada malo. Seamos positivos en eso. No se quedan haciendo nada malo, pero están distorsionando su cuerpo, están distorsionando su mente y entonces están desordenando todo su cuerpo. Las defensas del cuerpo se dañan. Por eso es que de repente los muchachos se enferman, por eso es que cualquier cosa les hace daño. Y usted dice, este muchacho es tan inútil. No, inútil es el papá que no le pudo enseñar a su hijo a que respete las horas correctas del sueño. Dios nos hizo así. Entonces, así como Dios quiere un día de descanso y ese mismo descanso es un día de adoración para el Señor, así nuestro cuerpo debe descansar. Y si usted es un padre responsable, usted tiene que enseñarle a sus hijos que respete las horas del sueño. Como nos lo mencionaste hace un rato, los muchachos crecen de noche, no crecen en el día, crecen cuando están completamente en sueño profundo, crecen y en sueño profundo usted se restaura. Por eso es que hay un montón de gente que duerme y se despierta más estresado, Y más cansado. cansado. Y a mí, bueno, para este tema yo hice investigaciones en estadística y estaba viendo que ya no solo a adolescentes mayores de 15 años, sino que estamos hablando prejóvenes y preadolescentes. Hoy hay una alta tasa. Primero, de defensa baja por no dormir temprano. Segundo, que hay un alto porcentaje de muchachos que están yendo al psicólogo por ansiedad, pero es el mismo desequilibrio que les provoca el dormirse de madrugada, el levantarse, el estar somnoliendo al tomar sus clases online. Y eso, bueno, es lo que les afecta físicamente. Pero vamos más allá. Nosotros algunas veces, no, como dormimos, no estamos pendientes de lo que los muchachos hacen en la noche. Hay una alta tasa. Antes era en los jóvenes que tendían a ver pornografía, revistas. Hoy, como eso está a la mano,
La estadística está que entre 11 y 12 años es el mayor consumo de pornografía en los muchachos. ¿Qué clase de muchachos vamos a tener cuando sean unos jóvenes o unos adultos jóvenes o sean ya unos adolescentes? Porque un muchacho de 11 y 12 años ni siquiera es un adolescente, es un preadolescente. Por eso nosotros tenemos que velar, estar pendiente de nuestra familia, de nuestros hijos o de las personas que tenemos a nuestro cargo. Porque aquí, por lo menos en este país, no solamente se tienen a nuestro cargo los hijos, sino que muchas personas, las familias son extensivas y se tienen a parientes cercanos, pero es nuestra responsabilidad como hijos de Dios velar y enseñarles que Dios ha hecho un día y ha hecho una noche. Amén, amén. Y amados hermanos, es en ese tiempo nocturno, en ese tiempo donde se dedican a hacer muchas cosas, y los muchachos que entran a pornografía y se mantienen demasiado en pornografía, ellos desde esta edad comienzan a crear compulsiones que los van a acompañar toda su vida. Toda su vida. Y amados, no sé si ustedes, yo sé que también usted tiene sus propias compulsiones. Todos nosotros, esas fueron generadas desde esa edad, ¿verdad? Tienen sus propias experiencias y caminaron por senderos que nunca tuvimos que haber andado, y eso ha quedado a nosotros es el foco de nuestras tentaciones. Fíjense que, por ejemplo, Santiago dice que cada uno, porque Santiago dice que no quiere que culpemos a Dios por nuestras tentaciones, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios es bueno, el mal no puede hacerle nada. Y Él no tienta a nadie, sino que dice Santiago, cada uno de su propia concupiscencia. Es decir, que cada quien tiene su concupiscencia diferente. Usted tiene la suya, yo tengo la mía, ella tiene la suya, y esa concupiscencia fue formada desde años menores. Entonces, ¿por qué? Porque no respetamos, porque probablemente el padre o la madre de familia no hizo bien su trabajo al cuidar a sus muchachos, dejarle que tenga amistades que lo distrajeran, y entonces el muchacho se metió en caminos que no puede, ¿cómo se llama?, salir. Inclusive cuando viene al Señor, tiene batallas increíbles, y tenemos batallas. Por ejemplo, si hay algo que a mí nunca jamás me gustó, fue el cigarro. Entonces a mí me pueden poner todos los cigarros de todos colores, sabores y lo que quieran, y yo lo que voy a hacer, los voy a meter en una bolsa y lo voy a tirar a la basura. Entonces, pero algún hermano en Cristo va a ver los cigarros y se va a desesperar, porque esa es su compulsión. Entonces, amados hermanos, todo comienza en el orden, en nuestro propio orden y disciplina para dormir y para respetar nuestro tiempo de descanso y nuestro tiempo con el Señor. Si usted no le enseña a su hijo no va a aprender. Amén. Y bueno, la buena noticia es que dice la palabra de Dios, y así nos lo confirma el Señor, que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Siempre tenemos una oportunidad de podernos recrear nuestra vida, corregir nuestros errores. Así como nos dice el Salmo 104:19, que Dios hizo la luna para los tiempos y el sol. Así como el sol conoce su ocaso, así nosotros tenemos que enseñarle a las personas que están a nuestro alrededor, que están bajo nuestra tutela, a enseñarle que para todo hay tiempo, que el Señor nos ha ordenado cómo debemos de llevar nuestra vida para no sufrir enfermedades, ansiedades, ni ninguna de las dificultades. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que enseñarles a ser, como decía, disciplinados, a tener un horario para cada una de las cosas. Cuesta al principio, pero los hábitos no es fácil de hacerlos de la noche a la mañana. Llevan tiempo y nosotros tenemos que seguir trabajando en ellos. Pero, ¿qué más nos ha dado Dios para recrearnos? Nos ha dado el descanso
espiritual. Y leamos el Salmo 127:2, pastor. ¿Qué nos dice sobre el descanso Dice espiritual? así, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Amén. Y fíjense que comienza diciendo, vea, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, el descanso espiritual, amados hermanos, nace de la confianza. Y que la confianza que tenemos en Dios y la confianza que tenemos en Dios no nace porque usted diga que es creyente. Hay muchos creyentes que no oran, que no leen la Biblia, que Dios es una persona extraña para ellos. Solo oran cuando el pastor o cuando los hermanos oran. Entonces no hay esa unidad con Dios. Entonces no hay tal descanso y no hay tal confianza. Entonces, amados hermanos, si usted quiere tener descanso espiritual que le ayuda también a descansar físicamente, emocionalmente, usted tiene que conocer a Dios y usted tiene que aprender a saber que Dios le guarda. Que Dios, digamos, el día llegó a su ocaso, llegó la noche, ya no se puede hacer nada. Usted no se está comiendo las uñas cuando usted ha confiado en Dios, cuando usted ha llevado a Dios en oración. ¿Te recuerdas del momento en que Ana fue al templo con su petición? Ana fue la madre de, ¿cómo se llama? Del último de los Samuel. jueces, de Samuel. Y entonces ella lloraba porque quería tener un hijo. El padre, el papá, el esposo le dijo, no te soy yo mejor que 10 hijos. Y ella no le contestó nada, como quien dice, no, vea, porque ella quería ser madre. Y entonces ella se fue al templo y fue a orar. Y entonces y lloró y lloró y lloró. Y al final, pues, un sacerdote se le acercó y le dijo, mujer, que estás ebria, consume tu vino. Y la mujer, y Ana le dijo, yo no soy impía, le dijo, yo he vaciado mi corazón delante del Señor. Y entonces el sacerdote le dijo, que Dios te conceda lo que has pedido. Y a partir de ese momento, Ana, oiga bien, Ana, que todavía no era mamá, nunca jamás volvió a estar triste por esa pena. ¿Por qué? Porque ella había ido delante de Dios y había puesto sus cargas en En Dios Dios. y confió que esas cargas estaban en las mejores manos. Y Amén. entonces ella pudo reposar. Así es. Y todos, bueno, yo pienso que las mamás llevamos la mayor carga porque nosotras estamos pendientes las preocupaciones del esposo, de los hijos, de los padres, de los sobrinos, de las personas allegadas. Y nosotros, aunque nuestros hijos sean adultos, no dejamos de ser mamá y estamos pendientes, principalmente cuando ellos están solteros y no tienen su hogar. Mi esposo me dice, suele decirme esa frase, no, cuando mis hijos, que uno está trabajando, el otro estudiando, el otro trabajando, y a veces llega la noche y todavía no han llegado porque no nos hemos visto. Y yo le digo, no nos hemos visto, no se han comunicado. Y él me dice, ¿cómo me dices tú? No soy, te soy mejor yo que, Pues sí. que todos los hijos. Pero el Señor, en su infinita misericordia, Él nos da ese descanso espiritual. Y fíjense que Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué necesitamos? Poner nuestra confianza en Dios, pero poner nuestra confianza en Dios quiere decir verdaderamente descansar y dejar nuestras cargas y no decir, ay, si yo confío en Dios, pero yo estoy pendiente, yo no oro, yo no le llevo mis peticiones como hizo Ana al Señor, derramarse, váyase a su cuarto, dígale al Señor desde lo más profundo de su corazón qué es lo que desea. Si usted tiene deseos de llorar porque su carga o su pena es tan grande, hágalo en su cuarto. El Señor dice que Él discierne los gemidos indecibles del corazón. Y Él sabe y Él conoce nuestros pensamientos y puede concedernos esas peticiones de su corazón. Pero no nos dice que solo yo os haré descansar. Nos dice también en Mateo 11,
llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, nos dice el Señor. Eso es bien importante, fíjense, amados, porque pareciera que porque yo fui a orar y yo ya voy a recibir, el Señor hace Él les dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Ya una vez llegué yo al Señor, dice, llevad mi yugo. O sea, el yugo es un instrumento que se ponía sobre los animales de carga, ¿verdad? Entonces, usualmente eran dos. Entonces, cuando dice llevad mi yugo, es decir, en un lado, por decirlo así, un lenguaje figurado, en un lado está Cristo y en el otro lado estamos nosotros. No es que nos desentendemos de Cristo, sino que por el contrario, caminamos con Cristo. Dice, porque dice el versículo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, cuando yo puse mis cargas en el Señor, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, amado hermano, vengo yo y pongo mis cargas al Señor y me uno a Cristo y me mantengo con Cristo. Y eso me hace a mí estar en paz porque yo sé que puedo depender de lo que Cristo va a hacer. Y entonces puedo estar en paz y puedo yo hallar descanso. Entonces yo voy a tener en ese momento una actitud humilde y una actitud mansa. ¿Por qué? Porque mi corazón está en paz. Amén. Y puedo descansar. Y entonces cuando dice que voy a encontrar descanso para mi alma, amados hermanos, se refiere al descanso total, ¿verdad? A la confianza total. Qué bueno es que cuando usted tiene su conciencia tranquila y cuando usted está en los caminos del Señor haciendo las mejores cosas que usted pueda, aun cuando esté en problemas, usted se duerme profundamente porque usted se duerme confiando en el Señor. Y nos dice al final, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que cuando nosotros estamos confiados en el Señor, orando, meditando en la palabra, confiando en Él y teniendo esa fe firme en los momentos de dificultad, no sentimos esa carga y se hace vida esta palabra que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que cuando nos venimos a dar cuenta, los problemas han pasado y ya todo está resuelto. Y entonces ahí nos damos cuenta y es donde tenemos que agradecerle al Señor, dar gracias por todo. Porque el Señor en su infinita misericordia, en el caminar cristiano, Él va resolviendo todos nuestros problemas y llevamos el yugo, sí, porque los problemas siempre los tenemos, pero no los sentimos porque dice que es ligera mi carga. Ahora, hay un detalle, ¿verdad? Y si eso es lo que yo no puedo dejar siempre de marcar esto. ¿Por qué no llevamos nuestras cargas al Señor? ¿Por qué no venimos al Señor? Porque Dios es luz. Y cuando nosotros andamos en pecado, cuando nosotros andamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos, cuando andamos en adulterio, cuando andamos en fornicación, cuando andamos mintiendo, cuando andamos haciendo un montón de cosas que usted sabe que no son agradables al Señor, pues cuando venimos al Señor de corazón, lo que la luz hace inmediatamente es enseñarnos nuestro pecado. Y entonces vamos a la iglesia y de repente el predicador comienza a hablar y comienza a hablar como que supiera nuestro problema. Y hasta decimos, ¿y quién le contó? ¿Y quién le contó? Y ya no nos sentimos bien. Y entonces no es que no estoy tranquilo y preferimos, porque amamos nuestro pecado, amamos nuestras malas obras, preferimos seguir con el problema, preferimos seguir con el sufrimiento, con la aflicción, que venir y rendir mis cargas delante de Dios. Es como cuando usted dando una piedrita en el zapato
¿verdad? cómo molesta. Pero no quiere quitarse el zapato delante de la gente y lo que según usted hace es que acomoda la piedrita y la tiene allí y usted dice, vaya, aquí la tengo, ya no me molesta. Pero lo que usted no se ha dado cuenta es que ha comenzado a lacerar la piel y entonces hasta que de repente la piel se vuelve algo insensible. Pero cuando usted llega a su casa y se quita el zapato, se da cuenta que su pie inclusive ha sangrado. Entonces muchos están acostumbrados a vivir en esa oscuridad, a vivir en esa carga, en ese estrés, porque no quieren presentar delante de Dios sus problemas porque no los quieren dejar. Entonces, amado hermano, por más que usted quiera ir a la iglesia, por más que usted quiera hacer lo que nosotros le estamos diciendo, si usted no rinde, oiga bien, si Su usted no vida a rinde, Cristo. sí, y si usted no suelta ese pecado, si usted no suelta esa actividad pecaminosa, no va a haber paz, porque la paga del pecado es muerte y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mientras usted quiera seguir así, amando más las tinieblas que la luz, jamás, óigame bien, jamás tendrá descanso, jamás tendrá paz. Amén. Pero la buena nueva es que Dios tiene para nosotros siempre una nueva oportunidad. Y también tiene una provisión. Él tiene una provisión para cada uno de nosotros. Y la oportunidad que nos da es en el Salmo 103:4 nos dice que Él nos rescata del hoyo de tu vida, dice. El que te corona de favores y de misericordias. Además nos dice que Él, ¿qué más tiene para recrearnos? Nos alimenta material y espiritualmente. Y nos dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Dice. Amén, Amén. amén. ¿Cuánto queremos que el Señor nos rejuvenezca como el águila? Bueno, principalmente los que ya estamos en una edad adulta, ¿verdad? Amén. Ahora lee el siguiente versículo. El siguiente nos dice así, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Aquellos que decimos, ay, no tenemos defensores, no tenemos por qué andar pregonando nuestros derechos. Nuestros derechos están ahí, nuestro refugio está acá, el que nos rescata, el que nos hace justicia. Lo único que tenemos que hacer es ir al Señor, que tener ese alimento espiritual, ese alimento que se encuentra en la palabra de Dios, Amén. ese alimento que nos da un refrigerio, que recrea nuestra vida, que es la oración, la meditación en la palabra de Dios y la lectura siempre. Amén. Y por eso, amados hermanos, es que si usted quiere gozar de eso, si quiere usted que tener a Dios como juez, si usted quiere que Él sacie de bien su boca de modo que se rejuvenezca como el búfalo, usted tiene que ir a Dios, pero usted sabe que Dios conoce su corazón. Amén. Sabe perfectamente en qué caminos anda. Y mire, hermano, la verdad es que a mí me encanta la palabra de Dios, me encantan sus promesas, pero definitivamente que también me encanta que Dios es claro. Y muchas veces hay un montón de predicadores que andan ofreciendo una y mil cosas, pero la Biblia es clarísima. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es de la misma manera como cuando se lo dijo a la mujer que fue encontrada en el hecho mismo de adulterio. ¿Qué fue lo que le dijo? Y los que te acusaban, nadie, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ninguno te acusó? ¿Te Vete. acusó? No, ninguno le dijo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Vete y no peques más, le dice. Ajá. Así es. Pero a eso, vamos a ¿qué más nos pide Dios? ¿Qué nos da Dios para recrearnos? Nos pide un
cambio. Y Amén. para eso vamos a leer el Salmo 104. 104:20. ¿Y qué nos dice? Vamos de nuevo, desde su creación, el Señor ha ido dando las pautas y los pasos. Y que esos cambios no sean solo en la naturaleza, sino que también en cada uno de nosotros, siguiendo el orden que Dios ha dado. Dice, pone las tinieblas y es de noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol y se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Amén. O sea que no nos dice, trabajarás día y noche sin parar. Correcto, correcto, amados hermanos. Mire, lo que nosotros queremos mostrarle y que hemos tratado desde el principio le hemos estado mostrando es que Dios quiere que usted tenga descanso, ¿verdad? Y lo ejemplificamos al principio en lo que es el Sabbat y cómo Dios le va a bendecir si usted respeta el día de reposo. Ahora, nosotros como creyentes ya no respetamos, no respetamos el día de reposo, el Sabbat, porque Dios nos liberó de todos los rituales, de guardar los días. Pablo dice que nosotros no tenemos que guardar días ni ningún tipo de fiesta, porque nosotros ahora Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Amén. Entonces, pero también Pero, hemos visto que cuando nosotros vamos a Dios, Dios ofrece restaurar nuestra vida, Dios ofrece darnos paz emocional, espiritual, y eso va a traer paz física también, y eso va a dar sanidad. Entonces, cuando dice que da paz a nuestra alma, hallaremos paz en nuestra alma, ahí está hablando a todo nuestro cuerpo, a toda nuestra mente, paz física, paz emocional, paz espiritual, porque nosotros estamos confiando en Dios. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros venimos a Dios, lo primero, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Dios mismo hace que nosotros nazcamos de nuevo. Es una nueva creación. Y entonces esa nueva creación debe tener nuevos principios de vida que vayan acorde a la voluntad de Dios. amén. Y porque nosotros no podemos estar pensando que Dios nos va a guardar si vamos en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos hemos rendido, no importa cómo haya llevado su vida en el pasado, Dios paga el precio, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario paga el precio y nos ponemos a cuentas con Dios y Dios comienza a que nuestra vida empiece a generar paz, a generar cambio y realmente añade bendición a nuestra vida constantemente. Y eso lo ven nuestros hijos, eso lo ven todas las personas que nos conocen porque realmente gozamos de la presencia del Señor. Amén. Y lo que Dios nos da para recrearnos es un día para descansar, el día de descanso, le llamamos el día del Señor. Amén, amén. Por eso es que de eso hablamos, Es lo que nos es acabas correcto. de comentar. Hace un ratito que nosotros como cristianos ya no estamos atados a guardar el Sabbat, ¿verdad? Nosotros no estamos bajo la ley. El Sabbat fue hecho para el pueblo de Israel. Nosotros somos iglesia, nosotros estamos en la ley de Cristo, pero para nosotros igual debemos de guardar un día. Y el día del Señor para nosotros los cristianos es el día domingo. Amén. Y le voy a leer cómo lo hacía Pablo para que todos tuvieran ese día, el día del Señor. Y nos dice en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta medianoche, compartiendo la palabra de Dios.
¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros el día domingo, que es el día que nosotros tenemos nuestro día de descanso y nuestro día del Señor? Ese es nuestro día del Señor. Se lo dedicamos a compartir la palabra, a congregarnos en cada una de nuestras iglesias, a invitar a otras personas y enseñar cuál es el día del Señor. Y fíjense que ¿cómo se llama? Comprueba lo que acabamos de estar hablando. Porque aquí dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, usualmente los judíos se reúnen el día sábado, ¿verdad? Para ir a la sinagoga y para escuchar palabra de Dios. Entonces, el primer día de la semana es el inmediato Que siguiente es el día del, domingo. del Sabbat, que es el día domingo. Entonces, los cristianos, y Pablo aquí nos muestra que no se reunían el sábado, sino que ellos esperaban el domingo. El Aquí domingo nos se aclara que se alargó, dice, para esperar Correcto, entonces, y ellos el día del aprendían Señor. y enseñaban y aprendían el día sábado, y por eso, amados hermanos, usted ve que ¿cómo se llama? El pueblo cristiano de ese tiempo hacía una y mil cosas, amados, una y mil milagros se llevaban a cabo con un tremendo poder. ¿Por qué? Porque Dios mismo generaba a través del Espíritu Santo que ellos pudieran, ¿cómo se llama? Cambiar su vida, sanar enfermos. Imagínense que unos estaban encerrados, Pablo y Silas estaban encerrados y ellos cantando y cantando y de repente tembló y ellos pudieron salir de la cárcel. En otro momento Pablo estaba en la misma situación y un ángel llegó y lo sacó de la cárcel y nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque lo liberó, pero ellos vivían confiando en el Señor y dependiendo del Señor. Y por eso es que aunque ellos tuvieron una vida difícil, ¿verdad? Porque tenían en contra a muchísima gente, ellos podían vivir confiados, porque sabían que todo estaba bajo el control del Señor. Así es, y eso es lo que Dios nos ha dado un día para Él, el día del Señor, el cual todos tenemos que disfrutarlo, es parte de nuestra recreación, el día del Señor. Y como dice el pastor, tenemos que tener la confianza en Dios, la confianza en Jehová, quien es el que nos sustenta. Pero el Señor en Isaías nos dice, en Isaías 40:30 nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Amén. Señor solo nos pide y nos pide que tengamos la confianza en Él y nos da una gran promesa. Este es un versículo que todos lo debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón y recordar en esos momentos que nos sentimos agotados, decaídos o algunas veces deprimidos. Recordar que el Señor dice que no nos fatigaremos, que nos dará nuevas fuerzas, que dice, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Correcto. En estos tiempos que todo es rápido, que todo es en carrera, que los tiempos se están acortando, que algunas veces ni sentimos las horas, pero el Señor nos tiene esa promesa que correremos y no nos cansaremos, ni nos fatigaremos, pero nos pide que tengamos la confianza en Él. Ahí en ese texto hay una sola palabra, una sola letra que hace la diferencia, pero los que esperan a Jehová. O Amén. sea, los que esperan lo que Dios va a hacer. Esperan que Dios abra las puertas. Claro, ellos trabajan, ellos hacen lo necesario, ¿verdad? Había un dicho hace mucho tiempo, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? La Biblia lo dice de otra manera, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, Josué 1:9. Entonces, pero
esperamos a Jehová. ¿Qué? Lo que Dios va a hacer. ¿Cuál va a ser la reacción de Dios? No me enojo con Dios, no me desespero porque Dios no ha obrado, sino que espero a Jehová. Espero lo que nuestro Señor va a hacer. Amén. Y nosotros, y también a los que esperamos por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos esa plena esperanza. Correcto. Y nuestra esperanza no es ansiosa que nos comemos las uñas, sino que es una esperanza en paz, en confianza, ¿verdad? Sabiendo que puede venir en cualquier momento, pero no puedo estar solo viendo al cielo sin hacer nada, sino que yo tengo que seguir haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, pero sabiendo que nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero ya está todo hecho, ya está todo hecho. Es como cuando usted va a viajar, ¿verdad? Cuando usted va a viajar y ya compró el boleto, ya tiene todo listo, está con la ansiedad de que ya nos vamos a ir, ya voy para no sé dónde, pero ya todo está listo. Solo usted se sube al avión y se va, o se sube a su vehículo y se va, y va a pasar su tiempo de vacaciones con su familia o quien sea, ¿verdad? Entonces, así nosotros tenemos que aprender a descansar y a esperar en Dios. Amén. Y ay, pueden decir los jóvenes, ay, qué aburrido. Todo es iglesia, dicen alguna vez, porque no han visto quizás en nosotros las grandes misericordias y por qué nosotros nunca pasamos pena o siempre salimos adelante. Pero el Señor tiene recreación aún para los jóvenes. Y yo les quiero leer un versículo donde nos está diciendo, en Zacarías 8:5 nos dice, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas, dice, que jugarán en ellas. Podemos ver que hay recreación para todos, que hay momentos para recrearnos. No es solo que vamos a estar deprimidos o pensando en los problemas. El Señor en su infinita misericordia tiene cuidado de cada uno de nosotros, de nuestros infantes, de nuestros jóvenes, de nosotros los adultos, que dice que nos dará nuevas fuerzas, no nos fatigaremos, nos va a dar de donde no tenemos, pero el Señor siempre en su infinita misericordia nos provee lo que nosotros estamos anhelando. Amén. Así es. Y amados hermanos, realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer a Dios, ¿verdad? Tenemos que conocer su palabra, tenemos que conocerlo a Él. Su palabra nos enseña cuál es el carácter de nuestro Dios. Y cuando usted comienza a conocer a Dios, usted comienza a amarlo y comienza a confiar en Él. ¿Por qué? Porque no cambia, Dios no cambia. Entonces las reglas con Dios nunca cambian, oiga bien, nunca cambian. Entonces no es como el hombre, pues el hombre cambia, inclusive las leyes cambian y lo que parece estable cambia, pero con Dios no, con Dios es firme todo, las mismas promesas, las mismas palabras, el cielo y tierra pasará, dice la Escritura, mas su palabra no pasará y usted puede esperar confiado en el Señor. Amén. Pero también no podemos pasar toda nuestra vida ansiosos. Bueno, principalmente en estos tiempos de pandemia, pastor, que hemos estado preocupados, que podemos contagiarnos, tener todas las medidas de precaución en sanitizar la casa, los utensilios, nuestro carro, todo lo que está alrededor. El Señor quiere que reposemos. Y Él se lo dijo en Juan 11:13. Voy a leer un versículo más que nos dice cómo le dijo Jesús. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar, cuando Lázaro murió, de reposar del sueño. Le dice, el Señor quiere que nosotros reposemos, como dijimos al principio, el tiempo que nos corresponde, que reposemos en Dios, que reposemos en su palabra, que nosotros estemos reposando en Él, que no estemos fatigados y yendo de un lugar a otro o preguntándole a personas que no son idóneas sobre nuestros problemas. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. Así es que, mi querido hermano, si usted quiere tener un tiempo de reposo, es con el Señor.
Mire, de repente hay quienes salen de vacaciones, me lo merezco, es descanso, pero regresan todos apaleados, ¿verdad? Porque su supuesto descanso fue más cansado que cualquier cosa. Y no es que lo merezca o no, no se trata de eso, se trata de que si usted quiere descansar, tiene que hacerlo con el Señor. Y fíjense que el descanso en el Señor trae madurez. Cuando usted aprende a confiar, usted enfrenta las pruebas, enfrenta las dificultades y comienza usted a darse cuenta que podemos confiar en Dios y que podemos salir adelante y que todos los temores que usted tenía en su mente, la mayoría nunca van a pasar. Y principalmente porque Dios cuida de usted. La Biblia así dice, que pongamos todas nuestras ansiedades sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida. Entonces usted puede poner todas sus cargas en Él y estar confiado. Sencillo, y estar confiado. Y al estar usted en esa confianza, mi querido hermano, usted va adquiriendo madurez, porque la madurez es enfrentar los problemas y tomado de la mano con el Señor. Como dice la Escritura, que es para aquellos que por el uso tienen aguzados, tienen desarrollado los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal, mis queridos hermanos. Entonces, cuando aprendemos a esperar en el Señor, cuando aprendemos a caminar en el tiempo del Señor, y como leímos, aprendemos a esperar a Jehová, uno comienza a tener una vida más en paz y a darse cuenta que Dios siempre obra a su tiempo, en su momento, a su velocidad, en el momento que Él dice, pero obra. Y entonces usted comienza a aprender realmente a A descansar. descansar en el Señor. Amén. Amén. Entonces, retomando, ¿verdad? Usted tiene que preocuparse por descansar. Usted tiene que preocuparse porque sus hijos aprendan a descansar. Le voy a dar un consejo, hermano. Mire, corte el internet a cierta hora de la noche. Apáguelo. Llévese el módem para su cuarto. Póngalo bajo llave. Y hay que se enojen, que griten, pero que se duerman. Que se duerman, que descansen. Pero si usted quiere descansar también espiritualmente, amados, tiene que ir al Señor y rendirse al Señor, respetar su palabra, respetar sus mandamientos, respetar lo que Dios nos ha dicho y ríndase a Él. Si hay un pecadillo o pecadote ahí que nos está haciendo estorbo, amados, ríndalo al Señor. Dice allá en Hebreos que nos despojemos del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y termino diciendo, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Amén. Así es que, mi querido hermano, yo sé que usted se merece un descanso, pero no lo va a tener hasta que lo tenga en el Señor. Amén. Ríndase al Señor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa, hermosa noche, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque nos permites que en ti, nos enseñas que en ti aprendemos a confiar. Podemos confiar, pero enséñanos, Padre, ayúdanos a tener un corazón sencillo y humilde para que podamos, Padre, depender de ti. Te amamos con todo el corazón, esperamos por completo en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a todos ellos los que estuvieron conectados. Quiero orar por cada uno.